El plan emergente de vacunación tiene una relación directa, total con la economía, estimado Carlos, porque si no logramos la inmunización colectiva, vamos a continuar con impactos complejos y delicados para el país. Y que podría Entonces, significar, esta es una relación. economista, y que podría significar un mayor problema. Lo acaba de manifestar una de las asesoras de la Organización Panamericana de la Salud, consultada por la cadena nacional Ecuavisa. El comenzar un proceso de vacunación a cuenta gotas y no garantizar la dosis completa, el stock para al menos inmunizar a un 70% de la población, nos dejaría en otro riesgo, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, en los países europeos, que no han garantizado tampoco la vacunación a todos sus habitantes. Se ha permitido que el virus mute, que vayan surgiendo nuevas variantes más agresivas. Entonces, eso podría darse también en el país y en los países latinoamericanos que no han podido ajustar sus presupuestos para poder garantizar el stock completo de estas dosis. Yo creo que esto es muy importante, Carlos, totalmente de acuerdo. No soy experto en la línea, pero sumando a esta situación que los expertos mencionan, recuerda que hay una situación conductual, ¿no? Los seres humanos nos movemos mucho por conductas y a veces creemos que el sentido, el hecho de que la vacuna esté en el país, puede ya ser una situación de libertad, ¿no? Creemos que con esto la situación ya empieza a liberarse, no es así. Los expertos han mencionado muy claramente, estamos hablando de un número irrisorio aún, es más, se menciona un plan piloto, lo que significa que el Ecuador tiene un retraso significativo en el proceso de vacunación, que posiblemente yo me atrevería a decir que tardará todo este año 2020. Es un poco complejo lo que estoy diciendo, el gobierno no lo ha dicho así, pero conociendo a veces la ineficiencia de los procesos que llevamos en Latinoamérica y en nuestro país, creo que eso es lo más común. Así que es importante tender nuevamente hacia el gran trade-off, ¿no? Este versus. ¿Qué vamos a hacer otra vez? Hablar economía versus salud. Volvemos nuevamente a esta gran discusión. Yo le he mencionado algunas ocasiones y con el caso de Denver en los Estados Unidos 1918, ¿qué es lo que sucedió? El momento que se priorizó la economía frente a la salud, el impacto de la segunda ola fue catastrófica y una tercera ola que también tuvo consecuencias dramáticas en 1918. Eso ya está comprobado científicamente. Y es lo que nos está pasando en el mundo otra vez. Recordaremos lo que sucedió en marzo, abril y ahora está sucediendo entre noviembre y enero, ahora del 2021, ya en Europa, en Ecuador estamos teniendo otra vez estas consecuencias. Entonces, aquí hay un A ver, podemos darnos el lujo de cerrar completamente la economía. Esta es exactamente. una razón que responde a la lógica, estimado Carlos. El momento Exactamente. que estamos, Permítame un paréntesis nomás, economista. Coincido con usted en lo que dice, es algo que responde a la lógica, no se necesita ser experto para darnos en cuenta los números, ¿no? El doctor Vicente Ayala es profesional de la salud, PhD en salud pública en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, es lojano. Él dice, el show ya se dio, el verdadero inicio de la campaña de vacunación será cuando se lo haga con la población en general. Ese es un reto en donde veremos la capacidad de un país como el nuestro, si tiene o no autoridades que se enmarquen en lo que usted señala, la salud antes que la economía. recordemos algo y está demostrado que las potencias mundiales, el 10% de las potencias mundiales, perdón, el 10% de países a nivel mundial que son potencias económicas, son aquellas que tienen el 90% de las vacunas en campaña, ¿no? Es un buen dato, Carlos, que lo vi ayer de la OMS. ¿Qué significa? Que incluso en el proceso de vacunación seguimos teniendo la saturación del poder económico detrás, que esto se da muy lógicamente a nivel internacional. Pero aquí sí se va a ver algo interesante, el liderazgo público, porque obviamente no solamente nos está pasando a nosotros, esto es global y nosotros somos uno de los países que mayor retraso tenemos en el proceso de vacunación. Resulta que este llamado plan piloto, obviamente es un plan piloto. No estamos hablando de la masa de la población que está en el proceso de vacunación. Y esto va a tender a tener consecuencias económicas graves. ¿Por qué? Porque si ya estamos afectados económicamente y tenemos complicaciones respecto de lo que ya hemos abordado aquí en este mismo espacio, con una tasa de desempleo que está bordeando los 6.7 puntos porcentuales, con un empleo adecuado que no llega a los 37 puntos porcentuales, estamos hablando de una situación extremadamente crítica en el Ecuador. No vemos alternativas porque la actividad económica no se va a mover con dádivas y con recursos de regalos. La actividad económica se mueve a través de un plan económico, un plan verdadero de reactivación, donde se necesita que la economía circule liquidez. Y en Ecuador es todavía más difícil
¿Por qué todavía más difícil? Porque en el estándar de dolarización no se puede emitir dinero. Y el momento que tú no puedas emitir dinero, necesitas dinero fresco, dinero líquido. Yo no entiendo cómo vamos a subsanar ahora mismo un plan de mediano y largo plazo de reactivación de la economía, porque no lo veo, o sea, no lo avisoro. Lo único que estamos teniendo es a lo tradicional desde la época de los 70 y de los 80, el endeudamiento público. Volvemos al endeudamiento público, a pedir dinero, a pedir recursos, y cuando pedimos recursos sin un plan verdadero de reactivación, ¿qué es lo que va a pasar, estimado Carlos? Vamos a vivir esclavos. Es la esclavitud eterna de los países como el nuestro, que sigue tendiendo a 4, 5, 10, 15, 20 años. Entonces yo escucho a muchos analistas económicos, que son analistas ya que vienen tradicionalmente de muchos gobiernos atrás, que nos hablan de que el gran resultado será la renegociación de la deuda cara por la deuda barata y extender los plazos. Yo les pregunto a ellos mismos, ¿con eso damos una solución a la economía? ¿Reactivamos realmente la economía? ¿O lo único que hacemos es aplazar el problema? Pues es lo segundo, aplazamos el problema. Entonces, es necesario, estimado Carlos, acciones inmediatas. Y aquí creo que es interesante citar que en los próximos días, en el mes de mayo, bueno, en el mes de febrero, ya estamos a la vuelta de la vuelta. Tenemos ya la elección presidencial con 16 candidatos, unos más notables que otros, guardando las diferencias, porque siempre hay que mantener el respeto. Sin embargo, lastimosamente no se ven en su mayoría. Y vamos a llegar a ese punto porque es interesantísimo poderlo analizar. Vamos a llegar a ese punto. Hablaba usted, economista, de la capitalización de recursos que países primermundistas, potencias mundiales, manejan, y en comparación a países como el nuestro, azotados por la corrupción, azotados por un endeudamiento que se viene convirtiendo en una esclavitud, como usted lo señala. Entonces es lógico entender que, por ejemplo, la farmacéutica Pfizer y Biotech, que son estadounidenses, tendrán que garantizar la dotación de la vacuna a su país también. Ya ocurrió durante el confinamiento. El presidente Trump ordenó a la fábrica de mascarillas 3M dejar de exportar las mascarillas a países latinoamericanos y garantizar el stock suficiente para sus ciudadanos. Entonces, con esto de la vacuna va a suceder exactamente lo mismo. Y si es que los países no han destinado recursos en sus presupuestos, ¿cómo se podrá garantizar estas compras, por ejemplo? Porque al menos en el Ecuador, y usted lo sabe, jamás se han respetado los presupuestos que la Constitución señalan en educación, en salud y seguridad. Sí, esto es muy importante, Carlos. Es más, el presidente Biden, como todos conocemos ya, ¿no? Presidente de Estados Unidos, al haber asumido su mandato, firmó uno de sus decretos en el cual obviamente da la vuelta al proceso Trump, ¿no? Y dice, la prioridad nuestra será la salud respecto de la economía. Es lo que yo trato de entender, ¿no? Tal vez a lo mejor alguien que nos está escuchando me diga, no lo dijo así, sí, es verdad, pero es algo que se lanza políticamente para tener una gran diferencia con el mandato del presidente Trump. Pero claro, en este momento, las grandes farmacéuticas, incluida Pfizer, entre otras, necesitan generar una sobreproducción inmediata para poder atender las demandas de sus propios estados y a nivel mundial. Entonces, claro, nosotros si no tenemos un poder de negociación internacional fuerte, que es lo que nos falta muchísimo, aquí Ecuador, lastimosamente, con la desunión y con la no tendencia de generar liderazgos públicos claros y gobiernos que tengan claridad en sus decisiones y sobre todo que tengan claridad en sus alianzas. Aquí es donde se ve la política internacional clara, porque Ecuador lastimosamente está siendo uno de los países que están a la cola de todo este proceso y sumando a la necesidad de generar un presupuesto para la salud muy importante, que por cierto ahí hay una gran divergencia. No sé cómo vamos a manejar, y esto deberíamos preguntarle a las personas que quieren asumir el gobierno ecuatoriano. Hablamos de un proceso de endeudamiento de 6.500 millones con el FMI y hablamos que una de las condiciones será la reducción de la inversión pública. Ahí estamos hablando de educación y salud. Y por otro lado, necesitamos tener un presupuesto activo para poder tener esta campaña de vacunación masiva, para aumentar las UCIs, para fortalecer los hospitales, para trabajar en la salud pública. Entonces, no entiendo cómo esto se va a subsanar. Y sobre todo, estimado Carlos, cuando escucho voces que me parecen una locura, de tratar de tender a una privatización de la salud, lo cual sería totalmente absurdo en una de las realidades tan complejas como vive un país sudamericano como lo es el Ecuador.
Entonces aquí el presupuesto del año 2021, del año 2022, no puede tender a la baja en cuestiones prioritarias como es la educación y salud. Y en educación sobre todo, porque ahora mismo, ya luego de la pandemia, tenemos una variante, estimado Carlos. La educación pasa a ser una educación digital, o algunos le llaman híbrida, aunque el concepto, ya lo he dicho incluso en el mundo académico, es muy criticado. Sin embargo, de ahora en adelante la situación va a cambiar muchísimo, Carlos. No vamos a tener una presencialidad común y corriente como antes. Entonces la educación necesita inversión. Solamente el hecho de tener acceso libre al Internet implica costos y muy fuertes respecto de la educación pública. Y en salud, la campaña de vacunación, sumado a todo el fortalecimiento del sistema de salud del país, necesita recursos. Entonces yo creo y veo importante que la inversión pública ecuatoriana de cara a los 4 años, 5 años, tengan un poder de negociación en el gobierno que venga para que no se reduzca, sino se incremente. Y estas condiciones del crédito sean renegociadas, porque esta es una necesidad. Sin embargo, esto tampoco lo he escuchado de los candidatos ahora mismo en los planes de gobierno que se vienen en los próximos meses, respecto de cómo administrar el recurso público de cara a estos dos retos fundamentales que tiene el Ecuador, ¿no? Primero la base educativa y luego la base en salud para poder tender a hacer un cambio sustancial de cara a lo que se nos viene en los próximos años. Y eso